Las deposiciones pasan demasiado tiempo dentro del colon, cuesta que se eliminen y llevan mucho tiempo absorbiéndose agua. Esta deshidratación puede llegar a un cuadro grave que se llama formación de un fecaloma o incluso fecalito. Oma significa tumor o masa, ¿ya? Fecaloma. Oma significa tumor o masa, o sea, acaso esa raíz. Entonces, un fecaloma es una masa de caca endurecida que cuesta mucho eliminar, ¿sí? Y litos, ¿qué significaban? Piedra. Piedra. Un fecalito literalmente es caca hecho piedra. Está tan dura, que son piedras de caca. A esos pacientes generalmente hay que sacarle la caca. No estoy bromeando. Hay que hacerlo a mano. En serio. Tienen piedras de caca, ¿ya? Porque está tan endurecida que literalmente cuando sale es una piedra, durísima, ¿ya? Ahora, normalmente por acá también se pueden absorber fármacos que sean hidrosolubles y por eso existen los supositorios, para poder, porque puede absorberse fármacos por esta vía. Y se puede excretar agua también cuando el colon se irrita o se daña, y eso es lo que causa las diarreas. ¿Ya? Aumentando la humedad de la deposición, generando un flujo básicamente. Ahora, finalmente, el colon dijimos que está lleno de bacterias formando la microbiota, ¿correcto? Esta microbiota conforma una simbiosis que es perfecta. Esta simbiosis es maravillosa realmente, es muy potente. Vamos a tener aproximadamente 400 especies distintas de bacterias en el colon. 400. Y equivalen más o menos a medio kilo de bacterias. Usted pesa menos, medio kilo menos. Medio kilo de su peso corresponde a bacterias que tiene en el colon. ¿Ya? Es un montón. ¿Y cuál es la relevancia de todas estas bacterias? Bueno, vamos a tener bacterias de varios géneros. Los géneros más importantes son Lactobacillus, Escherichia, Streptococcus y Coprococcus. Fécalo es una forma de decir caca, pero copro, que esto está en latín, copro es la forma griega de decir lo mismo. Coprofagia. Por ejemplo, coprofagia, coprolalia. Ya sé. Coprolalia es hablar mierda, literalmente. Denme un segundo que esto se andó desconectando. Coprofilia. Sí, la obsesión sexual por las fecas. ¿Ya? Copro significa caca en griego. ¿Sí? Entonces, todas estas bacterias tienen muchas funciones. Dentro de las funciones más importantes está la metabólica, ayudando a fermentar alimentos no digeridos. Y ahí aparecen los gases. Por eso uno se llena de gases por las bacterias que están presentes acá. Muchas de estas bacterias son capaces de producir ácido graso de cadena corta, ácido fólico y vitamina K. Estas bacterias son capaces de fabricar durante su proceso vitaminas. De hecho, para que usted sepa, muchas de las vitaminas que nosotros compramos provienen de bacterias y también de hongos microscópicos o levaduras. Se cultivan y sus desechos son vitaminas. ¿Sí? Por eso han escuchado, ¿conocen la kombucha? ¿Le suena? Sí. Ya, la kombucha es muy famosa porque está llena de vitaminas y es probiótica. Es un hongo del té. Es el hongo del té. Y la gente me dice, ¿de dónde? Nadie se pregunta de dónde crees salen esas vitaminas. Pues sí, la kombucha se prepara con el hongo, té y azúcar. ¿Y de dónde salen las vitaminas? De las bacterias y levaduras que durante la fermentación del azúcar y el té, como desechos producen vitaminas. En nuestro colon mismo, las bacterias están haciendo eso, fabricando particularmente ácido fólico y vitamina K, que se van a absorber por las paredes del colon. También, dígame. ¿Eso es como la kombucha o no? Es lo que acabo de decir. Ah, Es lo que acabo de decir. cerveza de Y además, tiene función protectora, evitando que otros agentes infecciosos colonicen. Por eso, si usted toma antibióticos, le da diarrea. Porque cuando usted toma antibióticos, los antibióticos matan todas las bacterias, tanto las malas como las buenas.
como se le mueren las bacterias buenas del colon, colonizan bacterias de la malas y te le da diarrea. Por eso siempre que tome antibióticos, tome probióticos. ¿Ya? Como la kombucha, como el kéfir, como el yogur natural, que también tiene lactobacilos. ¿Ya? Y tiene finalmente la función inmunomoduladora. ¿Por qué? Porque recordemos que acá teníamos la placa de Peyer, que acá van a ver glóbulos blancos. Normalmente el sistema inmune cuando detecta bacterias se inflama. ¿Sí o no? Eso es lo que hace. Inflama todo lo que está alrededor para protegerse. Y el colon está lleno de bacterias, pues está lleno de caca. No puedo vivir con el colon todo el tiempo inflamado. Entonces lo que hay que hacer es habituar a estos glóbulos blancos a que es normal de que hayan bacterias que no desencadenen el proceso inflamatorio, solo que los mantengan a raya. ¿Ya? ¿Qué pasa en las personas, por ejemplo, que tienen síndrome de colon irritable? El estrés hace de que su placa de Peyer sea más sensible. Entonces su placa de Peyer responde a las bacterias comunes y silvestres y el colon se inflama. Hay cuadros más graves asociados a esto mismo, como el síndrome de Crohn. Y en el síndrome de Crohn lo que ocurre es que el sistema inmune nunca logra habituarse a estas bacterias. Entonces hay un proceso inflamatorio sostenido. Cada cierto tiempo el colon se inflama y se inflama tanto que se empieza a dañar, se rompen las vellosidades. Porque los mismos glóbulos blancos destruyen la mucosa si asumen que está infectada. Siendo que las condiciones normales es que haya bacterias acá. ¿Ya? Que es una enfermedad autoinmune. Hay una función nueva que no está descrita acá, pero que literalmente es nueva, que es la regulación de neurotransmisores por parte de la microbiota. Y esto son publicaciones científicas de este año. Literalmente son publicaciones muy recientes. Hace mucho tiempo que se sospechaba que la microbiota tenía relación con el estado de ánimo. Hace mucho tiempo se sospechaba. Primero, porque el sistema nervioso entérico, es decir, el del sistema nervioso del intestino, es un grupo nervioso aparte del cerebro e interactúa. Casi que es como un cerebro aparte. ¿Ya? Y eso ya era sospechoso. Y en forma muy independiente, con capacidad de aprendizaje incluso frente a los estímulos intestinales. Entonces eso ya era sospechoso, pero eso se sabe hace muchos años, como 20 años que se sabe que existe el sistema nervioso entérico. Pero se sospechaba que de alguna manera la microbiota influía en los neurotransmisores, que son las hormonas del cerebro, por decirlo de una manera simple. ¿Ya? Esto lo vamos a retomar después del sistema nervioso. Se descubrió y se comprobó este año, se hizo la publicación, de que varios, particularmente los lactobacillus y coprococcus, son capaces de, durante el proceso de fermentación de alimentos no digeridos, de los restos de feca, producir un compuesto que se llama ergosterol. El ergosterol es precursor directo de la serotonina, que es el neurotransmisor del buen ánimo y la felicidad. La gente que tiene depresión, de hecho, toma medicamentos para elevar la serotonina. Y se hizo una investigación de la Universidad de Columbia, donde a estudiantes de medicina de quinto año, que son como los más estresados, se agarró la mitad del curso, cursos enormes, estamos hablando de un curso de 100 alumnos, y a la mitad se le dio suplementación con probióticos, y a la otra mitad no, durante un año entero. Lo que observaron es que la mitad del curso que recibió suplementación mejoró la atención, disminuyeron los índices de depresión. Los alumnos que estaban en tratamiento con depresión empezaron a responder mejor al tratamiento, obtuvieron mejores calificaciones, porque la serotonina tiene que ver con el ánimo, con tener ganas, no solo con estar de así como buena onda, sino que te mantiene alerta. Por ejemplo, comer chamito. Entonces, esto es un descubrimiento reciente, es muy reciente, como les digo, la publicación científica de este año, que tener buena flora bacteriana, tener buena microbiota, asegura una mejor respuesta neurológica, porque mejora los niveles de serotonina y también de dopamina, que son dos neurotransmisores que tienen que ver con estar más alerta y sentirse satisfecho con los logros personales. Y se empezó a incorporar también este año el uso de probióticos en pacientes psiquiátricos, y se dieron cuenta que de repente en un mes empezaban a responder mejor al tratamiento, que antes les costaba mucho que los medicamentos le hicieran efecto, y ahora de repente le están haciendo mejor.
Así que los probióticos son una excelente fuente, ¿ya?, para estimular la producción de serotonina a nivel cerebral. ¿De qué? Chamito, kombucha, kefir, que es el yogur natural, la famosa yogur de pajarito, ¿ya? El yogur natural como tal. Hay varios probióticos que existen hoy en día. Consuman probióticos, cabros, que pagan bien. ¿Ya? Tiene que ser sostenido en el tiempo para que tenga un efecto. No sirve tomarse uno a veces. Tiene que ser en forma sostenida en el tiempo. Uno al día. ¿Ya? Por lo menos, una dosis de probióticos en el día. ¿Ya? Ya va a mandar el pan de hecho. No, por la comida. ¿Sí? A cualquier hora, sí. Los probióticos habitualmente son bacterias que vienen con los alimentos. ¿Ya? ¿Ah? Los probióticos. Y de hecho, para que usted sepa, los probióticos intestinales en las mujeres, las bacterias intestinales en las mujeres, migran hacia la vía genital. Por eso las mujeres tienen lactobacilos también en la vulva. Parte de la microbiota vaginal normal son los lactobacilos. Y de esa manera, los lactobacilos protegen la mucosa vaginal contra las infecciones por hongos. Los hongos vaginales en las mujeres habitualmente se deben a alteraciones por la microbiota. Tienen muchos efectos positivos mantener la microbiota elevada. ¿Ya? Ahora, hay un pequeño problema. Dentro de todo lo bueno que tienen, es que producen un desecho, que es amoníaco, literalmente. Durante el proceso de metabolismo, producen un desecho que es amoníaco. Este amoníaco es absorbido por las paredes del intestino, entonces termina entrando a la circulación. Pero el hígado sabe hacerse cargo de ese amoníaco, lo metaboliza, como yo ya les había explicado, en compuestos amoniacales: ácido úrico, creatina, creatinina, urea, y eso se puede eliminar por orina. Normalmente eso es lo que hacemos con ese amoníaco. Otra cosa que es importante para ayudar precisamente a la microbiota son los prebióticos, que son cosas distintas a los probióticos. Los probióticos son alimentos que contienen bacterias buenas, como todos los que mencionamos. Los prebióticos son alimentos que contienen fibra insoluble que llega al colon, porque esa fibra es la que ayuda a que estas bacterias proliferen. Por ejemplo, los alimentos integrales, ¿ya? Las verduras de hoja verde, también la fruta cuando te la comes con cáscara. Eso se considera prebiótico porque favorece la producción de microbiota. ¿Sí? Durante el proceso de producción y de metabolismo se producen gases. Gases que equivalen en un adulto más o menos a 700 ml al día. O sea, usted produce más de medio litro de peo al día. ¿Sí? Más de medio litro de peo al día. ¿Sí? 700 ml. Y está compuesto por metano, que es un gas inflamable, así que sí, no es solo de yacas, es de verdad. Sí es inflamable, es real. ¿Ya? Dióxido de carbono, hidrógeno, y el olor está causado principalmente por azufre y compuestos sulfurados. ¿Ya? De ahí viene el olor como huevo podrido. Los metanotioles, que le dan el olor ácido cuando los gases son más ácidos. Y finalmente un compuesto que es muy especial y muy particular, que es el escatol. El escatol, a ver, ¿han cachado cuando alguien anda como medio enfermo de la guata o tan hinchado que se tira uno y es como, no es como, porque seamos realistas, el olor a peo tiene características propias, ¿sí? Y hay algunos que son, pero se le murió una tripa, ¿sí o no? Generalmente ocurre asociado al consumo de proteínas en exceso. Cuando alguien come demasiada proteína, después de muchos asados muy grandes, o guisos de demasiada carne, o muchísimo huevo, ¿ya? Proteína en exceso, sobre todo con mucha grasa. Lo que ocurre es que aparece una molécula que se llama escatol. Escato en griego significa muerto. El escatol es la sustancia que liberan los cadáveres en descomposición. Literalmente huele a muerto, se le murió una tripa. Qué bueno. ¿Ya? Bien. Y ahí terminamos con fisiodigestiva. Lo que nos toca, hasta aquí es la prueba del miércoles. Hasta aquí. ¿Ya? Anatomía digestiva y fisiodigestiva. ¿Sí? Solo lo digestivo. Luego viene sistema urinario y hoy día vamos a ver solo anatomía urinaria. Anatomía urinaria no es pesado, chicos.
es anatomía urinaria, no es para nada pesado, es sencillo en general, bastante simple. Así que vamos a revisarla ahora como para que avancemos. Primero, generalidades del sistema. El sistema renal o el sistema urinario es un sistema de excreción de desechos. Tenemos que entender que el sistema renal es un sistema de excreción de desechos, de eliminación de desechos. Y esto, por favor, ténganlo claro. La orina, ¿desde dónde se produce? Señora, ¿de dónde se produce la orina? De los riñones. Pero, ¿y los riñones de dónde sacan esa orina? De la sangre. De la sangre. La filtración renal viene de la sangre. Estamos filtrando sangre. ¿Sí? Necesito que entiendan eso, porque el día de mañana les hablan de insuficiencia renal. No, y los desechos los sacan del hígado. ¿Me han agarrado el chachazo? ¿Ya? La filtración renal es desde la sangre. Es un filtrado de los desechos de la sangre. ¿Ok? Los riñones se encargan de filtrar la sangre. Y este filtrado tiene una composición fundamental de 3 elementos básicos. El primero es agua. Porque por supuesto... Iba tan bien, Marcelo. Iba tan bien, Marcelo. Toda la ruina. Legendario. La mochila No, que si me espérate la que hay casos peores. Mire que el otro día llegó una alumna, vino, llegó atrasada, se sentó y a los 5 minutos me dijo, profe, me tengo que ir, ¿puedo firmar la lista? Marcelo, se te quedó la 35 mochila minutos en la clase. en la micro. No. Ya, entonces, el primer componente obvio de la orina es el agua. Mientras más agua tomas, más orinas. ¿Sí? Por tanto, esto explica que los riñones eliminan el exceso de agua. Cualquier excedente de agua que haya en la sangre se va a eliminar por vía renal. Otro componente lógico de la orina son electrolitos: sal, potasio, ¿cierto? Sodio, potasio, calcio, magnesio. Todos los minerales que hayan en exceso se van a eliminar. Normalmente se elimina más sodio y se retiene más potasio. Eso es lo normal a nivel renal, ¿ya? Se suele perder mucho sodio y retener más potasio. Además que nosotros tendemos a consumir mucho sodio. Y el tercer desecho son los desechos nitrogenados, que son los que acabo de mencionar hablando del hígado, los que vienen del amoníaco, proceso del metabolismo de la carne y del metabolismo de las bacterias, que generan amoníaco, compuestos amoniacales que los metaboliza el hígado, los transforma en urea, ácido úrico, crea y creatinina, compuestos amoniacales, que son extremadamente tóxicos y se acumulan y por tanto hay que eliminarlos. Se eliminan por vía renal. ¿Sí? Voy a aprovechar esto para explicarles la enfermedad renal crónica, porque es algo que siempre les complica mucho, porque después esto lo van a retomar en otro ramo. Y enfermedad renal crónica es una patología compleja, ¿ya? No es simplemente que el riñón dejó de funcionar, causa efectos en todo el organismo, y la única manera de entender eso es entendiendo precisamente esto, la composición fundamental de la orina. Cuando un paciente tiene falla renal, deja de producir orina, el riñón deja de filtrar bien. Lo primero que vamos a ver es que orina menos, que es como obvio, o sea, el riñón dejó de funcionar, orina menos. Pero no queda solamente ahí. Si nosotros entendemos que el riñón ya no está eliminando tanta agua, de hecho, el agua en exceso ya no se está eliminando, ¿qué va a pasar con esa agua? Si ya el cuerpo no logra eliminar el exceso de agua. ¿Se intoxica? Ya, primero, edema. No, pues el agua no es tóxica. No, pero la persona al no, por ejemplo, al no eliminar esa... Estamos hablando del agua, vamos por componente, uno por uno. Primero, vamos a tener edema. El primer síntoma lógico por la retención de líquido que va a causar esto va a ser edema. El paciente va a empezar a retener líquido y ese líquido se va a acumular en el cuerpo, particularmente en los tejidos. Se le van a empezar a hinchar las piernas, las manos, los ojos. Edema generalizado, primero. Además, vamos a tener exceso de líquido no solamente en el extravascular, es decir, fuera de los vasos sanguíneos, sino que también en el intravascular. Vamos a tener más agua dentro de los vasos sanguíneos, más de la que debería. Si esa agua debería haberse eliminado por vía renal, pero no se pudo porque está mal los riñones. ¿Qué creen ustedes que va a causar ese exceso de agua dentro de los vasos sanguíneos?
eso es edema también, forma parte del grupo de ¿Infarto, edema. profe, o no? ¿Ah? ¿Infarto, no? No, no hay que ver. ¿Qué estoy hablando? Me voy. ¿Ah? Correcto, sube la presión. ¿Por qué? Chicos, ¿te es sube una la cosa presión del lógica. infarto? Si yo a la manguera del mismo tamaño le meto más agua, el líquido excesivo genera presión en las paredes. ¿Sí o no? Entonces, el exceso de líquido va a hacer que el paciente esté con la presión arterial elevada. Y además, ¿qué pasa cuando porque acuérdense que la sangre es una mezcla, tiene agua, tiene proteínas, tiene células, ¿cierto? ¿Qué pasa cuando yo a una mezcla le agrego más agua? ¿Qué pasa con la densidad? Se diluye. Vamos a tener una situación que se llama hemodilución. La sangre va a estar diluida, literalmente. ¿Ya? Entonces nuestro paciente va a tener hemodilución. Y hemodilución implica también disminución del recuento de todo, incluso de glóbulos rojos. Entonces va a tener anemia por producto de la hemodilución. ¿Me siguen hasta ahí? ¿Sí? Esto solo porque se dejó de eliminar más agua, solo por el agua. Estos son solo los síntomas por el agua. Ahora, dijimos que el riñón en condiciones normales elimina mucho sodio, retiene potasio. ¿Sí? El riñón está funcionando mal, empieza a hacer lo contrario, empieza a retener sodio y a perder potasio. ¿Qué pasa si retenemos sodio? ¿Qué le pasará a una persona que empieza a retener sodio? Se hincha, más edema. ¿Qué otra cosa causa el exceso de sodio? ¿El exceso de sal? ¿Qué es el edema? No. El exceso de sodio, ¿qué pasa? No coma tanta sal porque le va a subir la presión. Va a tener más alza de presión arterial. De hecho, los pacientes con insuficiencia renal descompensada llegan en crisis hipertensiva tan alta que el paciente está a punto de hacer un accidente cerebrovascular. Están a punto de reventarse las arterias del cerebro porque su presión está tan alta que está al borde de una hemorragia cerebral. Porque la presión sube y sube por el agua y por los electrolitos, el sodio retenido. Ya, eso es lo que causa la retención de sodio, pero empieza a perder potasio también. ¿Qué pasa cuando tenemos menos potasio? Puede haber, primero parten con arritmias, antes del paro. El paciente va a tener arritmias. ¿Y qué más va a pasar en los otros músculos cuando hay poco potasio? Calambres. Estos pacientes generalmente tienen calambres. Y más encima, además de todos estos síntomas, también se nos está intoxicando con desechos nitrogenados. Está acumulando toxinas. Toxinas muy, muy complicadas, que están metabolizadas, por tanto, en ciertos niveles son tolerables, pero cuando pasan un exceso, empiezan a entrar a lugares que no deberían. El ejemplo más clásico es el cerebro. El cerebro tiene un filtro que evita que entren sustancias tóxicas al cerebro. Se llama barrera hematoencefálica. La vamos a retomar después en el sistema nervioso. La barrera hematoencefálica normalmente mantiene a la crea, la urea, ácido úrico fuera, en la otra circulación, que no entra al cerebro. Pero aquí hay mucha dando vueltas, si está intoxicándose. Entonces, estas toxinas empiezan a entrar al cerebro. ¿Qué le va a pasar al paciente si las toxinas entran al cerebro? ¿Cómo? ¿Cómo, perdón? Antes de eso. Va a empezar a decir incoherencia. Correcto, se nos va a desorientar, vamos a tener un paciente desorientado. Vamos a tener desorientación. ¿Ya? Se va a empezar a perder, puede que se ponga agresivo, se maree, compromiso neurológico ya a largo plazo. Y como esto ya es muy grave, el cuerpo se va a literal, en un acto de desesperado, va a intentar eliminar estas toxinas por todas las vías. Ya que el riñón, como vía de eliminación, no está funcionando, vamos a tratar de botarla por todas las vías. ¿Cuáles son las vías de eliminación? ¿Por dónde más podemos botar cosas? Sudor, perfecto. ¿Qué va a pasar? Va a empezar a depositar las toxinas en la piel. Vamos a ver como una caspa en la piel. Eso se llama escarcha urémica. Se acumulan las toxinas de urea en la piel, al paciente le pica, se empieza a rascar, se rompe incluso. Se llama escarcha urémica. Profe, pero también cuenta la sedimentación articular de urea.
¿La sedimentación cuál? Particular. Sí, el paciente puede, a largo plazo puede hacer gota, pero a largo plazo, ¿cachai? Se demora. Ahora, ¿por dónde más podemos eliminar toxinas? Además de la piel. Estamos hablando de que los riñones están malos. Todo esto está pasando porque no estamos eliminando orina. Vomitar, perfecto. El sistema digestivo va a tratar de ayudar a eliminar las toxinas, las va a empezar a tirar hacia el estómago. Si el estómago detecta toxinas, ¿qué vamos a tener? Náuseas, vómitos. Vamos a tener entonces vómito. ¿Qué otro mecanismo de eliminación tenemos? ¿Cómo? Sí, las lágrimas. No es muy frecuente, pero también va a ocurrir que la lágrima va a tratar de ayudar a eliminar. El paciente va a estar con los ojos rojos, irritado y con dolor, porque por acá va a estar saliendo compuestos amoniacales. Vamos a tener ojos rojos, irritados. ¿Por dónde más podemos eliminar? ¿Cómo? No tanto. No, el moco no es una vía de eliminación. Los oídos tampoco. No, pues los oídos no son vías de eliminación. Las deposiciones. ¿Qué va a pasar? El colon también va a tratar de ayudar a eliminar las toxinas. Va a salir amoníaco. Esta vez el amoníaco no se va a absorber, sino que se va a liberar hacia el colon. ¿Qué va a pasar? El colon se va a irritar. Vamos a tener diarrea. Y finalmente, la última vía de eliminación. ¿Por dónde más? ¿Por dónde más eliminamos sustancias? ¿Ah? No es una vía de eliminación. Ya lo dijimos. Es generar calciurémica. ¿Ah? La saliva no es una vía de eliminación. La fiebre no es una vía de eliminación, es un mecanismo de defensa. ¿La fiebre qué elimina? Soplen nomás, profe. ¿Ah? Soplen nomás. Vamos a decir. La respiración, pues cabros, si por la respiración eliminamos gases tóxicos, dióxido de carbono. A ver, lo dije. Algunas de estas sustancias van a ser volátiles y el paciente que va a tener hálito amoniacal, va a tener aliento a amoníaco. Va a tener hálito amoniacal. Todo esto solo porque el riñón falló. Todos esos síntomas. Normalmente el paciente con falla renal inicial tiene solo estos síntomas. Sí. ¿Ya? Hasta ahí. Pero cuando la falla renal se agrava y se descompensa, aparecen todos los de los desechos nitrogenados. Mi mamá se dializa hace 10 años. Ajá. Y ella ahora empezó con problemas del colon. Estuvo hace un mes completo con diarrea y no sabían qué tenía. Y al final hicieron ahora lo sé, pues, profe, una ecografía y arrojó que el colon estaba demasiado inflamado. Por supuesto, porque está eliminando amoníaco, pero como loco. Y de hecho le dieron medicamentos y todavía no se le pasa. Come algo demasiado caliente, demasiado frío y le vuelve de nuevo. Así que, pero tenía antes los primeros dos y ahora empezó con el colon. Exacto. Empiezan a aparecer los otros. Ahora, con la diálisis debería mantenerse como a raya la cosa. Claro. ¿Ya? Bien, entonces, ¿se entendió? ¿Sí? Súper. La estructura completa, ya porque esto fue como un súper adelanto, toda la estructura está constituida por riñones y vías urinarias que están en relación directa con el sistema genital. Tiene varias funciones. Primero, regula el volumen extracelular, es decir, todo el volumen que está fuera de la célula, eliminando el exceso de agua. Regula la osmolaridad, la concentración de los líquidos, también. Si hay mucho líquido, eliminamos, si hay muy poco, retenemos, manteniendo el equilibrio de la concentración de todos los líquidos del cuerpo. Regula el equilibrio hidroelectrolítico, porque también elimina sodio si hay mucho sodio, o elimina potasio también si hay mucho potasio, o magnesio, o calcio, o lo que haga falta eliminar. Regula el pH, porque normalmente la orina elimina ácido. Esto ya lo habíamos hablado antes. Pero puede eliminar álcalis también cuando la sangre está alcalina. ¿Ya? Es capaz de hacer eso. Excreta los desechos, que son los nitrogenados, y además los riñones producen algunas hormonas, ¿ya? Asociados. Anatomía general. El sistema urinario es un sistema simétrico, es decir, para los dos lados es más o menos igual, tiene pequeñas variaciones, pero más o menos igual. Parte debajo del diafragma, recorre toda la cavidad abdominal completa y acaba en el anillo pélvico, es decir, en los huesos de la pelvis, donde nos vamos a encontrar la vejiga y los genitales. Van a haber variaciones entre la estructura masculina y femenina, que ahí la vamos a explicar, pero vamos a tener en estructura general riñones, uréteres, vejiga,
uretra, el esfínter urinario y el meato, que es por donde sale la orina propiamente tal. ¿Ya? Partamos con los riñones. Los riñones entonces son órganos dobles, simétricos, que tienen forma de poroto, básicamente, que establecen la funcionalidad del sistema. Sin riñones la cosa no funciona, el resto puede estar perfecto, pero sin riñón no funciona. Son órganos homeostáticos, es decir, que mantienen la estabilidad de todo el organismo, produciendo la orina con las funciones que ya explicamos. Están ubicados detrás del peritoneo. También esto lo expliqué en la clase de anatomía cuando ustedes mismos hablaban de retroperitoneal, ¿se acuerdan del peritoneo? Están detrás del peritoneo, en la parte posterior del abdomen, y el riñón derecho está un poco más abajo que el izquierdo. ¿Por qué será eso? ¿A quién se le ocurre? ¿Por qué el riñón derecho estará un poco más abajo que el izquierdo? Porque no está como el corazón. Como que se mueve. ¿Potazo? No, nada que ver. El hígado. El hígado es una masa grandota acá que ocupa espacio. Está el vaso y el hígado. Entonces, el vaso está al otro lado. ¿Ya? Análisis. Está en las fosas renales entre T12 y L3. Entendamos, por favor, qué son las fosas renales. Las fosas renales es el espacio anatómico que se encuentra al final de las costillas y antes de las crestas ilíacas. Es decir, este espacio cuando se toca acá. ¿Sí? Que también le llamamos la zona lumbar. Cuando está con lumbago, corresponde al espacio de la fosa renal. Rodean la vena cava inferior y al mismo tiempo la aorta abdominal. Acuérdense que por el centro del abdomen pasan esos dos grandes vasos. Estos van a estar a los costados. Y tenemos que entender de que suele haber una pequeña confusión aquí. Si yo le digo a usted, en la espalda, tóquese los riñones. Habla. El golpe de los riñones. El tacto. Ya, tenemos más o menos claro que están los riñones. Por delante, ¿a qué altura están los riñones? Por delante, en el abdomen. ¿Más abajo o no? Eso es lo que pasa. Existe la confusión mental. Solemos pensar que como el sistema urinario está acá abajo, y yo me veo los genitales hacia acá, tiendo a pensar que los riñones están o por aquí o por acá. Pero no, los riñones están aquí. Sí. Hija, tu fosa renal está aquí. Mira, aquí están los riñones, ¿o no? Si yo hago el paralelismo, está aquí. Tendemos a interpretar mal la ubicación renal mirada desde el frente, pero en la práctica los riñones están detrás del hígado y detrás del páncreas, en contacto con el diafragma. Están acá arriba. ¿Sí? Y eso generalmente es un error de interpretación porque al vernos los genitales nos asumimos que están el sistema urinario más abajo. ¿Ya? Encima de los riñones vamos a encontrarnos con glándulas que se llaman glándulas supraenzimas renales de riñón. ¿Sí? Y las glándulas suprarrenales ayudan a regular la respuesta al estrés y a las situaciones de peligro, generando hormonas. El cortisol y la adrenalina se producen aquí. Esto lo vamos a retomar después en el sistema endocrino. Tienen, supuestamente, según la literatura, forma piramidal. Nunca les he visto forma piramidal. Como que tienen una punta, si uno tiene mucha imaginación, ya sí puede ser algo así, pero ¿de pirámide? No sé si de pirámide, de gorrito si quieren. Se encuentran en el polo superior de los riñones, tienen irrigación e inervación independiente, lo cual significa que aunque fallen los riñones, las glándulas suprarrenales en algunos casos pueden funcionar igual. ¿Ya? En algunos casos. De hecho, la mayoría de los pacientes renales suelen tener las glándulas suprarrenales funcionando igual, porque como están irrigadas e inervadas aparte, aunque estén pegados, pueden funcionar igual. Y tienen un tamaño que varía un poquito. Y voy a aprovechar de mencionarles las raíces que vamos a utilizar en esta unidad, donde, de hecho, había unas escritas acá. No sé, ¿se las dije? No. Vamos a tener la raíz latina para riñón es reno. Eso es riñón en latín. En griego es nefro. Debe mandar la foto. Cisto va a ser vejiga. Tenemos reno, nefro, cisto. A ver si prendo una de las luces. Ay, sí. Ay, ¿por qué? Cisto, que es vejiga. Pielo
hace referencia a la pelvis renal. ¿Ya? Pieles. Y estos son los que me acuerdo Pelvis hasta ahora. renal. Urétero es como lógico. Ay, hice una red. Ah, y uro significa literalmente orina. Viene una raíz latina. ¿Cómo sabía? ¿Ya? Urocultivo, ¿ya? El ácido úrico, que es el ácido de la orina. ¿Sí? Como bastante obvio. Bien, revisemos un poquito la estructura renal por dentro. Ya dijimos que el riñón tiene esta forma de poroto, con un polo superior y polo inferior, es decir, una parte de arriba y una parte de abajo. Y va a tener una zona de entrada que corresponde a un plexo, el iliomedial, por donde entran arterias, nervios, vasos linfáticos y salen también los vasos sanguíneos, las venas, básicamente, para vaciar. ¿Sí? Y además, por aquí mismo va a salir esta estructura que parece una especie de trompeta, que es lo que llamamos pelvis renal. No confundan la pelvis renal con la pelvis ósea, por favor. ¿Sí? Por Dios. Está envuelto en una cápsula fibrosa que es bastante resistente. De hecho, los riñones son bien aguantadores. ¿Ya? No es frecuente que los riñones se dañen por golpes. Pueden a veces inflamarse un poco, pero así como echarse a perder por un golpe. De hecho, son famosos los boxeadores y en las peleas y famosos golpes en los riñones. ¿Ya? ¿Qué va a explotar? Ay, no sé qué.